El 15 de enero de 2024, una mujer llamada Briseida Arizona recibió una llamada que marcó un antes y un después en su vida. Quien se comunicaba con ella trabajaba en el Instituto Forense de Hermosillo, una ciudad ubicada en Sonora, México. Le pedían que se presentara en sus oficinas para identificar el cuerpo de su hija, Paula Josette, de tan solo 23 años. Briseida se quedó sin aire. No entendía qué estaba pasando. Hacía tan solo 24 horas su hija le había escrito el último mensaje por WhatsApp. Las autoridades le dijeron que Paula había sufrido un infarto fulminante, pero Briseida no creyó ni una de estas palabras. Su hija tenía un excelente estado de salud. Para ese entonces, la mujer solo sabía que su hija había ido a visitar a un joven en el Cerezo número 2, en Hermosillo, el día anterior. No tardó en teorizar que algo terrible le había ocurrido a Paula allí dentro. Los meses pasaron y Briseida no recibió respuestas a sus preguntas. Las evasivas de parte de la justicia aumentaban y encajar las piezas del rompecabezas se volvía casi imposible. Briseida comenzó a pensar lo peor. ¿Podría el deceso de su hija ser producto de un asesinato? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Paula Josette Arizona nació el 21 de noviembre del 2000. Se crió en México, junto a su madre Briseida Arizona y su hermano menor Bruno. Con él tenía una conexión especial y desde muy pequeña se comprometió a velar porque fuera feliz. Paula era muy extrovertida, le encantaba hacer mil cosas al mismo tiempo y hacer reír a quienes quería. Entrada la adolescencia, se volvió algo rebelde, pero siguió manteniendo una buena relación con su madre. Cumplidos los 23 años, Paula soñaba con asistir a la universidad para convertirse en dermatóloga. Siempre se preocupaba por tener buena salud, verse bien físicamente e ir al gimnasio a diario. Pero hubo algo que alteró su rutina. En 2023, Paula conoció por Facebook a un joven de su misma edad, llamado Carlos Alexis Romero. Comenzaron a chatear a menudo y la conexión fue instantánea. Una vez entrando en confianza, Alexis, como le decía a Paula, le reveló algo importante. No podrían verse en persona, porque estaba preso en el Cerezo número 2, ubicado en Hermosillo, Sonora, a menos que ella fuera a visitarlo. Cumplía sentencia por delitos contra la salud y robo, aunque no ha quedado claro si la joven estaba al tanto de esto. Lo que sí es cierto es que la noticia no cambió la imagen que Paula tenía sobre Alexis. Para ese entonces, estaba profundamente enamorada y dispuesta a todo con tal de verlo. A pesar de nunca haberse reunido en persona, a finales de 2023, formalizaron la relación. Todas las noches se quedaban hablando por chat o videollamada, hasta la madrugada. Eventualmente Paula decidió confesarle a su madre que el joven que le quitaba el sueño era nada más ni nada menos que un presidiario. A Briseida la noticia le cayó como un balde de agua fría. No quería que su hija saliera con un criminal, ni mucho menos que fuera a visitarlo. Sin embargo, Paula era mayor de edad y podía hacer lo que quisiera. Mientras Briseida esperaba que su hija reflexionara, la relación siguió en pie, pero no de la mejor manera. Según las amigas de Paula, a pesar de tener una relación virtual, Alexis lograba manipularla y maltratarla. Un día le decía que la amaba y al día siguiente la llenaba de insultos. La controlaba constantemente, llegando al punto de obligarla a regresar temprano si salía con amigas, o mandarle fotos de los sitios que visitaba y las personas que frecuentaba. Pero Paula estaba muy enamorada y en diciembre de 2023 decidió dar el siguiente paso en la relación. El 12 de enero le dijo a su madre que visitaría a Alexis en prisión. Bajo la excusa de una visita conyugal, comenzó una gran pelea que terminó sin que ambas mujeres llegasen a un acuerdo. De igual forma, Briseida estaba convencida de que como su hija había extraviado su documento de identidad y tenía el pasaporte vencido, no la dejarían ingresar a la cárcel. Además, no tenía ningún papel que certificara que estaba casada con el preso. Sería imposible que las autoridades la dejaran pasar tiempo con él
bajo la figura de visita conyugal, pronto Briseida sabría que estaba equivocada. El domingo 14 de enero, a las 5:30 de la tarde, Paula le avisó a su madre que iba camino al Cerezo número 2. A las 6 de la tarde, llegó al lugar acompañada de una amiga llamada Regina, que también había solicitado una visita conyugal con otro preso del penal. A pesar de que Paula no portaba ninguna identificación oficial, las autoridades la dejaron entrar. A partir de entonces, la joven cortó toda comunicación con su madre. Con el correr de las horas, Briseida notó que su hija no contestaba a los mensajes. Intentó llamarla, pero tampoco contestó. Recién 24 horas después su teléfono volvió a sonar, pero del otro lado de la línea, no hablaba quien ella esperaba. Al día siguiente, es decir, el lunes 15 de enero, agentes ministeriales se comunicaron con Briseida. Le dijeron algo que la dejó sin palabras. Su hija había fallecido después de sufrir un paro cardíaco. Durante su visita a la prisión, debía acudir al servicio médico forense para reconocer el cuerpo. Sin embargo, una vez allí, a Briseida no se le permitió ver el cuerpo de su hija. Solo le mostraron unas fotos de su rostro y de sus tatuajes. No había dudas de que era ella. Tampoco le entregaron las pertenencias que Paula llevaba el día que entró al Cerezo. No había rastro de su celular, de la ropa que llevaba puesta, ni de la cartera con la que entró a la cárcel. Los agentes le brindaron a Briseida únicamente una bolsa pequeña con un par de aretes, una cadena y anillos que pertenecían a su hija. Ese mismo día, la Fiscalía de Sonora aseguró que el deceso de la joven fue resultado de un infarto agudo al miocardio, o por lo menos esto era lo que aparentemente la necropsia había revelado. Para la madre de Paula, esto no tenía sentido alguno si se revisaba el historial médico de la joven. Al día siguiente, Briseida solicitó nuevamente ver el cuerpo de su hija, pero los trabajadores del servicio médico forense se lo volvieron a negar. Entonces la mujer pidió hablar con la doctora, que había llevado a cabo la necropsia. La misma reveló que el corazón de Paula se había agrandado y le hizo preguntas sobre su estilo de vida. Ante esto, Briseida respondió que en el historial clínico no había absolutamente ningún problema cardíaco previo a su fallecimiento. Fue entonces cuando Briseida comenzó a notar ciertas irregularidades. El informe médico estaba incompleto y no había un resumen toxicológico. También se supo que Paula había sido llevada al hospital la noche del domingo, pero según el doctor que la atendió, en ese entonces la joven ya llevaba al menos 3 horas sin vida. El hecho de que los agentes que la trasladaron a la clínica la hubieran dejado sin ninguna de sus pertenencias era aún más sospechoso. Briseida quería respuestas y se las dieron, pero la dejaron aún más confundida. Según la información proporcionada por el Cerezo número 2, durante la visita, Paula estuvo con Alexis en su celda. La idea era que se quedara a pasar la noche, como en cualquier visita conyugal, pero en un momento dado, Alexis supuestamente alertó a los guardias de que la joven se había desmayado. Por ser domingo, aquella noche no había ningún médico o enfermero de guardia. De hecho, los trabajadores de la cárcel se habían quejado con anterioridad de que había muy poco personal para los más de 600 reclusos del penal. En ningún informe constaba de que se hubiera intentado reanimar a Paula dentro de la prisión. El subcomandante a cargo aquella noche ordenó a 2 oficiales penitenciarios que la trasladaran en una camioneta de la cárcel hasta el Hospital General de Hermosillo. A las 10:42 de la noche, quedó constancia del ingreso de la joven en la sala de urgencias del hospital, casi 1 hora después de que el personal de la prisión la encontrara inconsciente. Lo más extraño de todo era que el hospital estaba a tan solo 15 minutos del penal. Algunas personas que se encontraban en el sitio, al momento en que ingresó el cuerpo de Paula, brindaron su testimonio respecto al grupo de personas que la llevaron. Todos coincidieron en que estos llegaron en una camioneta blanca y la dejaron sin sus pertenencias, ni su bolsa, ni su celular, ni su ropa. Ninguno de ellos contaba con una identificación del penal o de alguna otra autoridad. En el hospital trataron de reanimarla con la maniobra RCP, una dosis de adrenalina y otra de naloxona, por si se trataba de una posible sobredosis. Todos los esfuerzos fueron en vano, y el médico de guardia declaró el fallecimiento de Paula a las 10:49. De acuerdo a las fuentes del hospital, la joven llegó al centro sin visita.
y los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento, es decir, Paula había fallecido dentro de la prisión, y Briseida aún no sabía por qué. Poco después la mujer se enteró de que el examen forense inicial fue realizado por una médica sin acreditación. Además, el cuerpo de Paula había sido lavado, eliminando posibles pruebas circunstanciales. La mujer comenzó a insistir en los medios de comunicación en que había muchas inconsistencias en el caso y que no sabía a ciencia cierta qué era lo que le había pasado a su hija. Incluso acusó a la fiscalía de no esclarecer el caso, de darle vueltas al asunto y de no brindar reportes médicos completos. Viendo que las semanas pasaban y la causa no avanzaba, Briseida junto a otros familiares, amigos y hasta colectivos feministas salieron para exigir justicia. Primero lo hicieron mediante redes sociales y medios de comunicación, luego llegaron las manifestaciones. Durante una entrevista, Briseida declaró que la gente tenía miedo de alzar la voz. Sin embargo, ella no se quedaría tranquila y advirtió que seguiría investigando. Estaba segura que desde que Paula ingresó al Cerezo, se habían llevado a cabo actos de corrupción. A mediados de enero de 2024, la Fiscalía de Sonora inició la carpeta de investigación. El Ministerio Público confirmó que hubo irregularidades en el acceso de Paula Lloset y su amiga a las instalaciones del Cerezo 2. Además, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal iniciaron una carpeta de investigación por el fallecimiento de Paula y el 13 de febrero anunciaron que 3 días atrás habían capturado a 2 funcionarios del Cerezo 2, presuntamente implicados en el caso. Los detenidos y vinculados a proceso fueron identificados como Fernando Arturo, encargado de despacho de la dirección del reclusorio, y Juan Pedro, jefe de grupo en el mismo penal. Según las primeras investigaciones, Fernando Arturo tuvo una reunión extraordinaria con personas no identificadas, en la que autorizó la solicitud de Alexis para que Paula ingresara al centro penitenciario. Lo haría en calidad de pareja y para una visita íntima. Presuntamente Fernando Arturo estaba al tanto de que la joven no estaba casada, ni había sido concubina del recluso. Eso establecía un incumplimiento del reglamento del penal. Y es que otra de las irregularidades es que las autoridades del lugar aseguraron que se trataba de una visita conyugal y por eso se iba a quedar más tiempo en la prisión, palabras que Briseida desmintió. Según ella, su hija jamás le expresó su deseo de pasar la noche allí. Además, las autoridades pudieron confirmar que el director del Cerezo 2 y los otros involucrados firmaron el permiso de visita conyugal el 14 de enero de 2024, a pesar de que Paula no contaba con documentos que permitieran ratificar su identidad. Los reportes de la fiscalía indicaban que fue Juan Pedro quien permitió el acceso de la joven al centro de reclusión, sin cerciorarse de que tuviera los documentos correspondientes. Esto representaba un incumplimiento a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero estos actos se consideran delitos de baja pena, por lo que un juez determinó que tanto Fernando Arturo como Juan Pedro podían enfrentar su proceso fuera de prisión. Aunque el juez impuso la condición de que ambos se presentaran cada 15 días ante las autoridades y pagaran una garantía de 10,000 pesos mexicanos cada uno, es decir, alrededor de $500. También debían someterse a vigilancia en la Unidad Estatal de Supervisión, a medidas cautelares, que se encargaría de controlar que los acusados no se fugaran del Distrito Judicial de Hermosillo. A pesar de que el caso había tenido un pequeño avance, para ese entonces existían aún más irregularidades. Al inicio de la investigación, Regina, la amiga de Paula, que fue a visitar a otro reo en el Cerezo, fue citada a declarar ante el Ministerio Público, pero las autoridades aseguraron que la joven no había tenido participación en el fallecimiento de Paula, por lo que no debía presentarse nuevamente ante la justicia. Eventualmente Briseida consiguió ponerse en contacto con Regina por teléfono. La joven le dijo que en ese momento no se sentía preparada para dar su versión de los hechos, pero que le hablaría cuando estuviera lista. Por otro lado, los mensajes de Facebook entre Paula y Alexis fueron borrados, y las cuentas de todas las redes sociales de él se cerraron. Sin embargo, Briseida tenía en su haber capturas de pantalla de conversaciones entre ambos, y audios que la joven le había enviado a una amiga suya hablando sobre el tema. Ya el hecho de que Alexis tuviera acceso a un celular y a redes sociales
dejaba en evidencia los controles del cerezo número 2. Como si esto fuera poco, las autoridades de la prisión indicaron que no servían las cámaras del centro penitenciario, que podrían haber arrojado luz sobre lo ocurrido el día del hecho. También era extraño que el centro no contase con médicos o una ambulancia para poder transportar a la joven, y que lo hubieran hecho en un vehículo sin identificación legal. Otros informes consultados señalaron que cerca de las 9 de la noche del 14 de enero, alguien dentro del cerezo número 2 llamó a los servicios de emergencia, debido a que Paula ya no respiraba. El hecho de que recién a las 10:42 la joven hubiera llegado al hospital de Hermosillo se volvía cada vez más sospechoso. Por último, estudios médicos realizados posteriormente detallaron que Paula pereció dentro de la prisión. Eso contradecía la versión de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, institución que dijo que la joven falleció durante su traslado al hospital. Debido a todo esto, el 10 de junio de 2024, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió por el caso de Paula una recomendación al secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora por ejecución extrajudicial al haber ocurrido el deceso dentro de las instalaciones bajo su resguardo. El 24 de noviembre de aquel año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora publicó la Recomendación 50 sobre el caso de Paula Lloset. La misma también estaba dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora. Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los hechos habían representado una vulneración grave al derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad personal de la víctima, así como una infracción al acceso a la justicia para sus familiares. En el documento se destacó que las autoridades estatales debían reconocer su responsabilidad en los hechos ocurridos y tomar medidas para reparar el daño causado a la familia de la víctima. Como parte de la reparación, la comisión también solicitó una disculpa pública para los familiares de Paula. Esto debía reconocer tanto la gravedad de lo sucedido como el impacto emocional y social que este tipo de hechos tienen en la comunidad. Además, se recomendó que la institución brindase atención psicológica especializada y gratuita a los familiares afectados. Según la CEDH, Briseida y sus allegados habían experimentado un profundo sentimiento a raíz del suceso. Por último, la CEDH instó a las autoridades a crear un protocolo de actuación en operaciones de seguridad con el fin de evitar el uso excesivo de la fuerza y asegurar el respeto a los derechos humanos en intervenciones policiales. Así se podrían prevenir futuras violaciones de derechos humanos y fomentar una cultura de respeto en las instituciones de seguridad pública. El caso no tuvo mayores avances durante casi un año. En enero de 2025, la Fiscalía del Estado continuaba asegurando que el deceso de Paula se debió a un infarto fulminante, pero una necropsia reveló algo completamente diferente. Durante la misma, se pudo comprobar que el cuerpo de la joven presentaba varias lesiones. Tenía una gran cantidad de golpes, como moretones en las extremidades superiores e inferiores. En criminalística, las lesiones en brazos, antebrazos y manos, usualmente, se clasifican como lesiones de forcejeo, lucha-defensa y o sometimiento. La coloración roja y violácea de los moretones hizo pensar a los nuevos médicos forenses que los mismos se dieron antes del fallecimiento e incluso podrían estar relacionados con la causa y forma de la misma. No podían analizarse de forma aislada porque no había claridad ni certeza de cómo sucedieron los hechos. Adriana Rubio, coordinadora del área forense del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, declaró que a simple vista ese conjunto de lesiones se pueden atribuir a una posible agresión física previa a la pérdida de la vida. Además, la especialista señaló que los golpes encontrados en el cuerpo de Paula no fueron descritos adecuadamente en el primer examen forense. Aunque se identificaron lesiones en la parte superior del cuerpo, estas fueron minimizadas o descartadas como eventos previos al deceso sin realizar una investigación exhaustiva. Como si todo eso fuera poco, la nueva necropsia también encontró petequias en el cuerpo de Paula, unos puntos de color rojizo que se deben al sangrado debajo de la piel. La presencia de las petequias está relacionada en algunos casos con la falta de oxígeno. La aparición de las petequias en el caso particular de Paula, junto con las lesiones antes descritas, hacía pensar que podría haber existido un tipo de asfixia. Eso jamás se consideró en el examen inicial.
Además, es seguro que las petequias no coincidían con un infarto al miocardio, que según los resultados fue la causa del fallecimiento de Paula. Con base a todo esto, Adriana Rubio declaró a los medios que el caso de la joven debía manejarse como un deceso sospechoso y violento. Desde el inicio debió haber sido caratulado como un posible feminicidio u homicidio. A pesar de todo esto, en ningún momento la fiscalía mencionó que estuviese investigando el caso con perspectiva de género. Esto era especialmente extraño, porque una sentencia de la Suprema Corte de 2015 señala que todo fallecimiento sospechoso de una mujer en territorio mexicano debe ser investigado de esta manera. El 2 de enero de 2025, los abogados de la familia de Paula solicitaron las imágenes a color de la necropsia. Este es un derecho que tienen todas las víctimas en México. También pidieron las muestras biológicas que le tomaron al cuerpo. Sin embargo, 15 días después, los Arizona denunciaron que la fiscalía aún no se las había entregado, pese a que debían hacerlo en 5 días según los tiempos de la justicia. Para ese entonces, tampoco se había investigado el área conyugal, donde Paula estuvo con Alexis, el automóvil donde fue trasladada al hospital, y las fotografías y videos que se les hizo al cuerpo cuando llegó al centro médico forense. También en enero de 2025, se llevó a cabo un análisis toxicológico del cuerpo de Paula, en el que apareció que la joven había consumido la sustancia clonazepam. Durante las horas previas a su fallecimiento, Briseida no tardó en asegurar que su hija no tomaba ese medicamento. Si bien esta era la única sustancia detectada en el informe, no se hacía referencia a la cantidad encontrada en el cuerpo de la joven. La doctora Silvia Cruz, experta en farmacobiología, declaró que si bien el clonazepam baja las funciones del sistema nervioso y puede ser utilizada como ansiolítico o relajante muscular, no produce un fallecimiento por paro cardíaco. Era por demás sospechoso que esto hubiera sido pasado por alto en los primeros análisis. Las dudas crecían y la familia de la víctima exigía algún tipo de accionar contra quienes habían permitido que esto ocurriera. Recién el 20 de enero de 2025 fue relacionado con el fallecimiento de Paula un hombre llamado Cristian Manuel, que en el momento de los hechos era subcomandante y encargado del Cerezo 2. El agente fue capturado y acusado por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de un deber legal. Posteriormente, un juez le concedió un amparo y pasó a enfrentar su proceso en libertad. Además del hombre mencionado, se procedió a ejercer acción penal en contra de 7 servidores públicos por el delito de incumplimiento de un deber legal. También se estaban explorando posibles responsabilidades de otros servidores públicos, incluso la posibilidad de que el deceso de la joven hubiera sido por un agente externo. Aún se debía investigar qué ocurrió con las pertenencias de Paula, entre las que se encontraba su celular, que aún no había sido recuperado. Además, las autoridades tenían que revisar las acciones del personal ministerial, pericial y policial para determinar si hubo alguna omisión en su conducta. Llegando el mes de febrero de 2025, la fiscalía había imputado en total a 7 personas por el caso de Paula. Entre ellas estaba el director de la prisión Fernando N., el subcomandante de seguridad Cristian Manuel N., la trabajadora social del Cerezo Blanca N., el conductor de la camioneta que trasladó a Paula al hospital Víctor N., y 2 oficiales penitenciarios, Juan Pedro y Evangelina N. Todos ellos quedaron en libertad bajo fianza y amparados ante un posible delito de homicidio imprudente. Rápidamente Briseida salió a hablar con los medios y expresó que las imputaciones no eran suficientes. Además, la mujer encargó un segundo peritaje forense independiente para integrar a la carpeta de investigación. Este descartó finalmente el infarto como causa del fallecimiento de Paula y señaló los posibles signos de asfixia ya mencionados en la necropsia. El caso de Paula Lloset no afectó únicamente a su familia, sino que también movilizó a la sociedad mexicana que luchaba por un país mejor. Nicolino Canguiamilla había sido coordinador de las prisiones de Sonora durante el suceso, y este no era el único caso que continuaba sin resolverse durante su mandato. También existía el caso del deceso de 2 reclusos y la intoxicación de otros 4 en otra prisión estatal de Ciudad Obregón en Cajeme. Debido a que Canguiamilla contaba con aquellas negligencias en su historial, en febrero de 2025, el colectivo Ni Una Más Hermosillo alzó su voz. Intentó impugnar la candidatura de este magistrado del Quinto Circuito de Sonora.
El 18 de ese mismo mes, realizaron una publicación en Instagram en la que denunciaban a Kangyamilla. Señalaban que fue responsable de un sistema penitenciario corrupto, violento e inhumano, y que su gestión al frente del sistema penitenciario generaba dudas sobre su idoneidad para el cargo. El posteo de Ni Una Más Hermosillo, en contra de Kangyamilla, fue eliminado sin ninguna explicación por Instagram. Pocos días después de su publicación, les llegaron muchos mensajes por privado, exigiendo que lo bajaran, y creen que además muchas cuentas lo denunciaron a la vez. Pero no consiguieron bajarlo, ya que las listas definitivas ya habían sido publicadas, sin haber hecho una investigación previa de los candidatos. Entonces Ni Una Más Hermosillo se enfrentó a una denuncia por calumnias del candidato ante el Instituto Nacional Electoral. Esa entidad admitió una queja presentada por la publicación de Instagram, en la que denunciaban a Kangyamilla. Incluso se abrió una investigación contra la agrupación por haber cuestionado la candidatura. El 25 de febrero, el colectivo avisó de la eliminación de la publicación y volvió a subirla, y desde entonces se ha mantenido. El candidato no se pronunció públicamente en ningún momento sobre las acusaciones de negligencia del colectivo. Nuevamente las instituciones hacían la vista a un lado y continuaban impunes. El 8 de marzo de 2025, Briseida asistió a la marcha del 8M en Hermosillo para exigir una vez más justicia por su hija. Al hablar con los medios, señaló que el caso estuvo prácticamente paralizado durante un año. También señaló a la propia fiscalía de violentar todo acceso al derecho a la justicia y pidió a las familias que viven o pasan por casos similares que no dejen de exigir justicia y que luchen cada día ante la inseguridad que hay en el país. A la fecha de realización de ese video, el caso de Paula Lloset Arizona cuenta con más preguntas que respuestas. La fiscalía no ha entregado aún las imágenes detalladas de la necropsia, ni las muestras biológicas del cuerpo de la víctima. Estos elementos son esenciales para esclarecer los hechos y representan un derecho fundamental de las víctimas y sus familias en México, cosa que no se está respetando. Tampoco se ha investigado la celda donde Paula habría visitado a Alexis, ni el auto en que fue trasladada al hospital. Ni siquiera se corroboró que las cámaras de seguridad del Cerezo 2 realmente no funcionaran. A pesar de los nuevos resultados de la necropsia y el estudio toxicológico, la fiscalía sigue apoyando la versión oficial de que Paula falleció por un infarto, rechazando las conclusiones del peritaje independiente que apunta a asfixia. Desde que el caso se hizo mediático, a Briseida le han llegado mensajes de diferentes personas que afirman tener información sobre las personas implicadas. Le han dicho que hay gente responsable de intentar desaparecer el cuerpo de Paula, pero que no se animan a denunciarlos. El hecho de que Paula estaba bajo la protección de las autoridades en una cárcel estatal es por demás indignante. Briseida Arizona siente frustración, enojo, impotencia y rabia contra el gobierno, pero no se quedará de brazos cruzados hasta que le respondan la pregunta más importante: ¿qué ocurrió aquel día en aquella penitenciaría? Este caso nos sirve para reflexionar sobre lo importante que es analizar las situaciones antes de cometer un error que pondría en riesgo nuestra vida. Las malas decisiones que muchas veces como personas tomamos no solo nos afectan particularmente, sino que son nuestros seres queridos quienes hacen frente a una serie de injusticias que muchas veces los sobrepasan, llevándolos al límite de la desesperación. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.